Pero antes que nada, quisiera contarles algo que para mí fue muy impactante. Y mientras mi hija se va a cambiar, lo puedo decir porque a ella le da luego pena que hable de ella. Pero ella está en la universidad y en la universidad hay un centro cultural. Y obviamente el centro cultural pues es para que toda clase de persona, ideología, etcétera, denominación, pues vaya. Y de ahí pues viene gente de África, gente de Centroamérica, etcétera. Es un centro cultural. Dice, papá, yo le regalé a ella una januquilla pequeña para que la pusiera en su escritorio. Y es pequeñita, es para escritorio, es de luz. Entonces dice, papá, cuando yo entré al centro cultural, entrando del lado izquierdo, vi el árbol de Navidad. Entonces dije, bueno, esto es un centro cultural, pero yo no veo ninguna januquilla. Entonces dice, pues fui por mi januquilla y que la pongo del lado derecho. Entonces la gente que entre, ¿verdad? También va a ver la januquilla ahí, porque es un centro cultural, no se vale que solamente una ideología. Y yo me quedé sorprendidísimo y dije, mi hija siempre ha sido así. Mi hija siempre se ha metido en problemas cuando comparte la palabra de Dios, porque hasta en la escuela repartía folletos y todo, y hasta la regañaban cuando estaba chiquita, tenía 8 o 10 años y siguió creciendo y siguió repartiendo folletos, y pues ahí los maestros la regañaban, pero ella decía, ¿por qué? ¿Por qué si puedes pasar un folleto de otra cosa, pero no? Y ella siempre peleaba el punto, ¿no? Ya saben cómo es ella de peleonera, de discutir. Entonces discutía ese punto. Entonces es sorprendente. Ahora, déjenme decirles algo muy importante. Hace muchos años, obviamente siempre se festejó Hanukkah desde hace muchos años. Pero a lo que quiero llegar es que hace muchos años aquí en América, cuando se conquistó este territorio y llegaron los primeros cristianos de Inglaterra, Navidad estaba prohibida para todo cristiano. Era algo pagano, era algo que no se deseaba, que no se quería, porque sabían el paganismo que contenía. Lamentablemente, con el tiempo, con los años, más personas van asimilando lo que no es correcto, porque al ser humano le gusta más siempre la mentira, se inclina más al mal que a la verdad. Pero Hanukkah siempre se ha festejado. Hanukkah significa dedicación y también se le llama la festividad de las luces. Hubiéramos querido prenderlo desde un principio, pero bueno, me retrasé un poco. Y pues aquí está esta januquilla que para mí es muy especial, no solo porque es Hanukkah, sino porque la hizo una persona que todos amamos y que recordamos con mucho cariño. Entonces mi hermano Víctor Ayala, que siempre estuvo sirviendo en esta congregación con todo su corazón, a él no lo detenía nada ni nadie para hacer las cosas para el Señor. Así es que un día le dije, me gustaría tener una januquilla aquí, y pues no tardó nada. Él era como aquellos siervos valientes, guerreros del rey David, que el rey David decía, tengo sed, y corrían por el agua. Ese hombre no tardaba nada en hacer algo. Entonces tengo esto como un gran recuerdo de mi hermano, y también en honor a mi hermano pues vamos a encender esta januquilla. Este brazo que acabo de quitar, o esta vela que acabo de quitar, pertenece al brazo central de esta januquilla. Y el brazo central en hebreo es shamash. Y la palabra shamash significa siervo. Entonces este brazo representa al siervo. ¿Quién es? El Mesías de Israel. Por lo tanto, el Mesías de Israel es el único que puede encender la primer vela. Entonces en sus casas siempre enciendan el shamash, que es el Mesías de Israel, y luego con vengan aquí y hagan el encendido de la primer vela, que es el primer día, y coloquen una vez más el shamash de este lado. Gracias mi hermano Ángel, porque Ángel Soy siempre se pone las pilas aquí sirviendo al Señor, tiene listo todo. Un aplauso para Ángel Soy, porque la verdad, qué tremendo ese Soy, siempre está en todo, ¿verdad? Tiene una capacidad en la mente que yo no la tengo. A mí se me olvida todo y él está en todo, ¿verdad? Eso es bueno. Y bien, esta es la forma, porque es el primer día, es la forma de encender. Recuerden, se llama la fiesta de las luces. Entonces siempre se ha adornado. Anteriormente pues ustedes saben que no había electricidad,
entonces habían velas y se ponían estas januquillas en las ventanas para que todo el mundo viera que allí había una fiesta especial. Ahora, cuando ya había electricidad, entonces se iluminaban estas januquillas en las ventanas con un montón de luces, ¿verdad? Para que vieran algo especial. Más tarde, el comercio adoptó una fiesta diferente a las cosas bíblicas, porque sabemos que el mundo siempre va a ser secular y van a ser la imitación de lo que ya existe en las escrituras, e hicieron esa fiesta de Panzaclós llamada, ¿verdad?, Navidad, que en realidad significa natividad, y natividad significa nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Pues de los dioses paganos, ¿verdad? Entonces el 25 de diciembre celebran el nacimiento de los dioses paganos como Zeus, etcétera, y lo que hacen pues es embriagarse celebrando esos dioses. Pero nuestro Señor no nació ni siquiera en diciembre, mucho menos el 25 de diciembre. Si usted quiere un estudio de cuándo nació nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías de Israel, acérquese a mí, con mucho gusto le voy a dar el estudio, lo tengo por escrito. Hoy no vamos a hablar acerca de eso porque se los hemos enseñado muchas veces, pero es una total mentira, óigalo bien así, cruda y llanamente, una mentira de Roma que nos ha metido que nuestro Señor nació en diciembre. No nació en diciembre y mucho menos el 25 de diciembre, donde es el sortilicio se dice, que es el día, eso que dijo él. Es el día en que nacieron los dioses paganos y es el día en que los griegos y los romanos celebran con una gran borrachera a esos dioses paganos. Nosotros no tenemos nada que ver allí y no podemos decir feliz Navidad porque estás diciendo feliz nacimiento de esos dioses paganos. A grandes rasgos eso es lo que es Navidad, pero no vamos a hablar hoy de Navidad, vamos a hablar de esta hermosa fiesta llamada Hanukkah. Bien, en esta fiesta explicamos el milagro que hizo el Eterno con el pueblo para rededicar el templo. Se les había prohibido orar e ir al templo, y así que ellos decidieron pelear contra el ejército sirio del imperio griego. Hijo, ¿podrías traerme mi celular? Está allí, lo necesito, gracias. El imperio sirio era un imperio griego que dominaba, muchas gracias, mijo, en aquellos tiempos. Era un imperio muy poderoso. Y obviamente los hebreos que estaban allí alrededor eran granjeros, no tenían ninguna posibilidad de pelear contra un imperio tan tremendo como era el imperio griego. El imperio griego peleaba con estos tipos de elefante que derrumbaban casas, derrumbaban murallas para poder conquistar. Era un imperio totalmente armado de primer nivel, porque pues era la edad moderna en aquel tiempo. Mientras que los hebreos solo tenían palas y picos para las granjas. Entonces no había posibilidad. Sin embargo, cuando les prohibieron adorar al Eterno y les cerraron el templo, fue algo muy fuerte para ellos y decidieron ellos luchar. Ahora, ¿por qué y quiénes se lo cerraron? Bueno, tenemos esta enseñanza al día de hoy para que usted ponga atención. En los días de un hombre llamado Matillahu, que en español sería traducido como Mateo, pero no el Mateo que escribió el Evangelio, era otro Matillahu o Matitiahu. Este Matitiahu era hijo de Johanán, el sumo sacerdote, el Hashmonai y sus hijos. Cuando el malvado reino helénico, escucha esa palabra helénico, era un reino helénico, se levantó contra el pueblo de Israel para hacerles olvidar su Torah y violar los decretos de su voluntad. ¿Te suena parecido? Helénico es una religión, o era una religión, la religión helénica, donde se había mezclado las creencias de Roma con las creencias de Grecia. Entonces Roma había conquistado a Grecia, pero en lugar de Roma destruir a Grecia, adoptó sus costumbres, porque Grecia pues tenía sabiduría y los romanos tenían el poder militar. Los romanos fueron los primeros, o la primera civilización que hizo caminos. De hecho hay un dicho que nos llegó a todos, y ese dicho es: cualquier camino te lleva ¿a dónde? ¿Por qué? Porque ellos hicieron caminos desde Roma hacia todo su imperio, y con eso ganaron muchas batallas por esos caminos que ellos hicieron. Entonces, cuando conquistaron Grecia, se dieron cuenta de la tremenda sabiduría que ellos buscaban, ¿verdad? Filósofos y etcétera,
y entonces en lugar de conquistarlos, los asimilaron, se casaron con ellos e hicieron una religión llamada helénica. Esta religión se trata de que impida, o ellos impedían por medio de la filosofía y de todo lo que ellos, algo trascendental, tú sabes, algo espiritual, espiritista, vamos a decirlo así más bien. Trataban de meter sus ideologías y sus creencias, su forma de pensar, pero estaban en contra de todo lo que el pueblo de Israel hacía y en contra obviamente de la Torá, que es la palabra del Señor, en contra de todo eso. Entonces era un pueblo helénico, y lo que hacían ellos no era conquistar por medio de armas, sino conquistar sus corazones. El pueblo de Israel dice que es el ejército más fuerte que han tenido, porque es un ejército que no ganaba matando gente, sino ganando sus corazones, sus almas, como con el helenismo, ¿verdad? Enseñándoles a olvidar, fíjate bien, a olvidarse de la Torá. ¿Qué está pasando en estos momentos? La mayoría de las iglesias cristianas te enseñan que el Antiguo Testamento, que no se llama así, Antiguo Testamento le dicen porque ya pasó, ya es viejo, ese debe de ya ser obsoleto. Eso está enseñando la iglesia cristiana hoy día. Por lo tanto tienes que ser neotestamentario, o sea, solo el Nuevo Testamento, que tampoco se llama así, ¿verdad? Nuevo Testamento, pero así le puso Roma, así le puso la Iglesia Católica Romana, le puso Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Entonces el viejo ya pasó, el nuevo es lo de hoy. Entonces poco a poco esa religión helenista sigue metiéndose en nuestros corazones para enseñarte a olvidar la palabra del Señor, la Torá. Allí en la escuela a mi hija le están enseñando todo esto. Y yo le dije simplemente, hija, no discutas. Cuando encuentres a alguien que te diga que el Viejo Testamento ya pasó, tú recuérdales una cita muy importante allí en Timoteo, cuando Rab Shaul, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, toda escritura es, ¿cómo? Inspirada por Eloa, por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Y es que útil. Ahora, ¿de qué escritura hablaba el apóstol Pablo? ¿Del Nuevo Testamento? Por favor, no existía. Por lo tanto, si no hablaba del Nuevo Testamento, estaba hablando del Viejo Testamento. Se llama primer pacto, el pacto del Señor, la Torá, el Tanaj. De eso estaba hablando el apóstol Pablo. Toda esa escritura, dice, es inspirada por Dios. Y lo curioso es que los cristianos la citan en todo momento, pero no han entendido que está hablando del Tanaj, que está hablando de la Torá. Y toda esa escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo es posible que algo inspirado por Dios pueda decir que es desechado, que es obsoleto y que ya no lo queremos? No tiene ningún sentido. Entonces poco a poco están tratando de enseñarle al cristianismo que eso ya pasó y que no necesitas ser tú obediente y tienes que violar los decretos de la voluntad divina del Eterno. No tiene ningún sentido. Hace 2000 años aproximadamente hubo una época en que la tierra de Israel formaba parte de ese imperio llamado un imperio sirio o de los griegos. Este imperio era gobernado por la dinastía de los Seleucidas, y Antíoco III era rey de Siria y estaba en guerra con el rey Ptolomeo de Egipto por el dominio de la tierra de Israel. Antíoco III resultó vencedor en la batalla y anexó la tierra de Israel a su imperio, y al comienzo de su reinado se mostró favorable, dispuesto hacia el pueblo de Israel, y les acordó ciertos privilegios. Sin embargo, más adelante, cuando fue derrotado por los romanos pelearon también contra ellos, pero fueron derrotados. Estos lo obligaron a pagar elevados impuestos o gravámenes, y le pesaba la carga. La carga cayó tremendamente sobre ellos, y los pueblos conformaban un imperio muy grande y habían grandes riquezas. Entonces lo que hizo fue obligar a subir sus impuestos a la población para proporcionarles oro, y cuyo pago los impuestos lo absorbían los romanos. Y tras la muerte de Antíoco sucedió
que se subió al trono su hijo Seleuco IV, quien oprimió más aún al pueblo de Israel. A las dificultades externas debían sumarle los peligros que amenazaban el judaísmo desde su fuero interno. La influencia de los helenistas, aquellos que aceptaban la idolatría y la forma de vida de los sirios, iban en constante aumento. Incluso los judíos, muchos judíos fueron asimilados al helenismo. Hasta hoy día hay judíos helenistas. El sumo sacerdote Johanán entendió la gravedad del peligro y entendió que este peligro significaba la destrucción total del judaísmo para el pueblo de Israel. Así es que él empezó a idear planes para poder mantener al pueblo de Israel. La idolatría era tremenda, se había metido tremenda en el judaísmo, el ideal de buscar la verdad, pero la verdad en un razonamiento pagano, en un razonamiento impuro. A eso se le llamó filosofía. Hombres, ¿verdad?, que buscaban el sentido de las cosas, pero no bíblicas. Entonces iniciaron con una ciencia llamada ética, donde esa se formaba y se evaluaba de acuerdo a los pensamientos de ellos, pero no al sistema bíblico. Hoy día muchos teólogos dicen que esas formas de pensar filósofas o esa ética en la filosofía está basada en sus propios pensamientos, por lo tanto simplemente son abstractas, son relativas, porque cada quien puede pensar de una manera diferente. Pero la ética bíblica es absoluta porque está basada en la voluntad de Dios. Entonces esas cosas les llamaban mucho la atención a los judíos, porque los judíos siempre buscaban sabiduría en la palabra y les parecía muy importante que otros estuvieran buscando sabiduría y empezaban a ser arrastrados por todas esas cosas. Entonces empezaron a colocar todo eso por arriba de todo lo sagrado, de todo lo bueno, e incluso de la Torá. Entonces los sacerdotes empezaron a inventar un montón de reglas y un montón de cosas para quizás contrarrestar todo eso que estaban viendo. Así es que el pueblo hebreo jamás podrá renunciar a su fe, y mucho menos cuando están amenazados. Entonces ellos no querían ni siquiera vivir si el templo estaba cerrado. No iban a aceptar la idolatría de los sirios y los griegos. Por eso el sacerdote Johanán se oponía a todo intento por parte de los helenistas judíos incluso en introducir las costumbres griegas y sirias en el territorio. Lo más triste es que ya había oposición entre el mismo pueblo de Israel, entre los mismos hebreos, por aquellos judíos que se habían convertido al helenismo. Indudablemente tal energía, oposición debía tarde o temprano venir algún desastre. Y así fue. Los helenistas los aborrecían, y uno de ellos informó al comisionado del rey que el tesoro del Beit Hamashah, o el templo, había gran riquezas y habrían grandes cantidades de dinero, porque los judíos siempre fueron fieles al templo. Y estas riquezas del templo estaban formadas por el dinero que siempre se ha llamado shekel, el dinero, la moneda de Israel, y con este dinero todo judío adulto contribuía anualmente. Los diezmos anteriormente se daban anualmente, porque acuérdense que antes no había el comercio y no se usaba el shekel como, sabes que te compró esto y aquello. Simplemente hacían trueques, y lo que hacían más era la siembra. Ellos sembraban, cosechaban, y de eso llevaban su diezmo al templo. Sin embargo, había quienes también manejaban el dinero, y eso también era parte de los diezmos que llevaban al templo. Dicha contribución estaba destinada a solventar los sacrificios que se ofrecían en el altar, y así como para la conservación y el mejoramiento del edificio del templo. Otra parte del tesoro estaba formada por los fondos de los huérfanos, dinero que ellos habían heredado y que se depositaba allí hasta que se cumpliera su mayoría de edad.
Entonces, el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo generoso. Ellos utilizan los diezmos para el sustento del templo. ¿Me explico? Hay una mala información de que hay diezmos para pobres, ¿no? Pero esos diezmos para pobres no los doy yo personalmente, los dan los administradores del templo. Y la mala información es decir, es que mis diezmos van a ser para los pobres. Eso es una mala información completamente. Los diezmos siempre se llevaban al templo. Hay una sola orden en las escrituras y dice, traedlos ¿a dónde? Ustedes ya lo saben. Así es que Seleuco necesitaba dinero para pagar a los romanos y estaba en el templo. Sin pensarlo, muy detenidamente envió a su ministro Elidoro a retirar el dinero del templo, del tesoro del templo. En vano le rogó el gran sacerdote Johanán que no lo hiciera, y Elidoro no le prestó atención y atravesó la puerta del templo, pero al punto palideció de miedo y se desmayó y cayó al suelo. Cuando recobró el sentido, ya no se atrevió a entrar de nuevo. Poco tiempo después, Seleuco fue asesinado y su hermano Antíoco IV comenzó a reinar en Siria. Y Antíoco IV era un tirano de carácter arrebatado e impetuoso y desdeñoso de la religión y de los sentimientos ajenos. Fue llamado Epifanes, que quiere decir el amado de los dioses. Sin embargo, eso dicen que quiere decir, pero realmente Epifano viene de Epífanes, que es loco. Era un loco nada más. Y tal como varios reyes sirios recibieron títulos semejantes, sin embargo, el historiador de aquella época, Polibio, le aplicó el mote de Epifano, que significa loco, como más apropiado al carácter del despiadado y cruel monarca. En su deseo de unificar a su reino mediante la implantación de una religión y una cultura comunes para todos sus súbditos, Antíoco trató de desarraigar el individualismo de los judíos al reprimir todas sus costumbres. Destituyó al ortodoxo y virtuoso gran sacerdote Johanán e instaló en su lugar a su hermano Josué, quien se complacía en hacerse llamar por el nombre griego de Jasón o Jason, pues pertenecía al grupo de los helenistas. Así es que Josué se valió de su alta investidura para difundir aún más las costumbres griegas entre los demás sacerdotes. Josué o Jason fue reemplazado posteriormente por el hombre Menelao, que le había prometido al rey conseguir más dinero que Jason. Cuando Johanán, el antiguo sumo sacerdote, prestó la difusión de la influencia helénica en el sagrado templo, el nuevo sumo sacerdote lo hizo asesinar. Y entre tanto, Antíoco estaba librando una exitosa guerra contra Egipto. Sin embargo, mensajeros llegados de Roma le ordenaron cesar la lucha y Antíoco tuvo que someterse a la voluntad de Roma y abandonar la contienda. En Jerusalén había cundido el rumor de que Antíoco había sufrido un grave accidente en la batalla, y al creerlo muerto, el pueblo se rebeló contra Menelao, el traicionero sumo sacerdote. Se vio obligado a huir junto a sus enemigos. Antíoco regresó de Egipto furioso porque los romanos habían puesto trabas a sus ambiciones, y cuando se enteró de lo ocurrido en Jerusalén, lanzó todo su ejército sobre los judíos y miles de ellos fueron muertos. Inmediatamente dictó una serie de severos decretos contra los judíos en los que se prohibió la práctica de su culto. En adición a ello, los pergaminos de la ley fueron confiscados y quemados. El descanso sabático de Shabbat, la circuncisión Brit Milá y las leyes del ayuno fueron prohibidos bajo la pena de muerte. La serie de atrocidades cometidas incluyó que a uno de los más respetados ancianos de aquella generación, Rabí Eleazar, de 90 años, los servidores de Antíoco le condenaron que comiera carne de cerdo para que los demás hicieran lo mismo.
Rabí Eleazar hasta la fecha tiene muchos escritos y hasta la fecha se siguen leyendo sus escritos de este gran siervo de Dios. Sin embargo, la cosa más fea que hacían con los judíos era hacerlos comer cerdo, porque el cerdo nunca fue un alimento. Simplemente lo instituyeron cuando llegaron allí al pueblo ladino, que hoy es parte de España, pero lo comían los bárbaros porque no tenían que comer. Es como si a ti te obligaran a comer hoy día rata. Tal vez sea preferible comer la rata, podría ser carne más limpia que el cerdo, pero muchas personas todavía no lo han entendido. Cuando el anciano se rehusó, le sugirieron que se llevara la carne hasta los labios para simular que la comía, pero Rabí Eliezer se negó también a eso y fue asesinado salvajemente. Hubo otros miles de judíos que del mismo modo sacrificaron sus vidas. La famosa historia de Hana y sus 7 hijos tuvo lugar en esta época. Los hombres de Antíoco iban de pueblo en pueblo y de aldea en aldea para obligar a sus habitantes a adorar los ídolos paganos. Solo quedó una zona de refugio y los montes de Judea con las cuevas, pero aún allí, hasta allí los persiguieron los sirios y a los fieles judíos, y muchos fueron los que ofrendaron sus vidas como mártires. Esta historia muchos de ustedes no la conocían, pero aquí quiero que vean cómo inició toda esta guerra y toda esta revuelta. Un día los secuaces de Antíoco llegaron a la aldea de un hombre llamado Modín, donde vivía el anciano sacerdote Matillahu. Cuando el oficial sirio mandó construir un altar en la plaza pública de la aldea, exigió a Matillahu que ofrendara sacrificios a los dioses griegos, y este replicó: mis hijos y mis hermanos y yo estamos dedicados a permanecer fieles al pacto que hizo Dios, o que Dios hizo con nuestros antepasados. Y de inmediato se aproximó al altar un judío helenista con la intención de ofrecer sacrificio, y Matillahu empuñó una espada y lo mató. Los hijos y amigos de Matillahu se arrojaron sobre los oficiales y soldados sirios, y luego de perseguirlos a los demás, se dedicaron a destruir el altar. Matillahu sabía que Antíoco se enfurecería cuando supiera lo que había sucedido, y seguramente enviaría a sus esbirros para castigarlo a él y a los suyos. Por lo tanto, abandonó la aldea de Modín y huyó con sus hijos y amigos a los montes de Judea. Todos los judíos leales y valientes se unieron con él. Eso me suena a la película de Robin Hood. Andaban en los bosques ellos. Formaron ellos legiones que cada tanto abandonaban sus escondites para lanzarse sobre los destacamentos avanzados de los enemigos y para destruir los altares paganos que se erigían por orden de Antíoco. ¿A poco no te suena la película de Robin Hood? Yo creo que incluso de ahí la sacaron. Imagínate, estaban en los bosques y ellos atacaban las avanzadas y todos los altares que mandaba a hacer este señor, pues los destruían completamente. Antes de morir, Matillahu reunió a sus hijos y los instó a continuar la lucha en defensa de la Torá y del Dios Altísimo. Les pidió que siguieran los consejos de su hermano Shimón, el sabio, que en la lucha reconocían como jefe de Yehudá, el fuerte. Yehudá era llamado el Macabeo, palabra compuesta por las primeras letras de las 4 palabras Mi Camoja Belim Hashem, quien es como tú entre los dioses, oh Dios. Ahora de aquí ya sabes por qué le llamaron Macabeo y por qué les llamaban Macabeos. Muchas personas se asustan con este nombre porque este nombre es dado a uno de los libros apócrifos. Pero ¿quién dijo que era un libro apócrifo? Pues otra vez fue Roma y sus seguidores antisemitas. Entonces es algo que tú tienes que conocer. Antíoco envió a su general Apolonio, era el esposo de mi hermana Margarita, para eliminar a Yehudá y a su gente, que eran los macabeos. Aunque superaban en número tanto en equipo bélico y sus adversarios, los macabeos ganaron y derrotaron al pueblo sirio. Antíoco despachó entonces otra expedición
la que también fue derrotada, y finalmente comprendió que solo con un poderoso ejército podría aspirar a derrotar a Yehudá y a sus bravos combatientes. Un ejército de más de 40,000 hombres recorrió el territorio bajo el mandato de los comandantes Nicanor y Jorshía. Cuando la noticia llegó hasta Yehudá, este y sus hermanos exclamaron: luchemos hasta la muerte en defensa de nuestras almas y de nuestro templo. Ellos estaban dispuestos a morir porque les habían prohibido entrar al templo y orar a su Dios. El pueblo se reunió en Mizpá, lugar donde antaño el profeta Samuel había levantado sus preces al Dios de Israel. Al cabo de una serie de batallas, la guerra fue ganada por los macabeos. Así es que los macabeos regresaron a Jerusalén y la liberaron, y entraron al templo y lo limpiaron de los ídolos colocados allí por los vandálicos sirios. Incluso profanaron el templo, y esto lo oímos de mi hermano Ian. ¿Y qué hicieron, Ian, ahí en el templo ellos? Sacrificaron un cerdo en el altar, profanando así el altar tremendamente. Yehudá y los suyos erigieron un nuevo altar y lo consagraron en el 25º día del mes de Quisleu del año 3622, 138 años antes del Mesías de Israel. La menorá, que es un candelabro de oro de 7 brazos, había sido robada por los sirios porque era de puro oro, por lo que los macabeos tuvieron que hacer una nueva menorá de metal, pero menos noble. Es por eso que tú ves que la Hanuquilla tiene que ser de plata, no puede ser de oro, porque solo la menorá de 7 brazos es de oro. Por eso dicen ellos, un metal menos noble, porque la menorá de oro representa al Mesías de Israel. Aunque esta también habla del Mesías, pero no es lo mismo. Cuando quisieron encenderla que ellos hicieron, solo encontraron una pequeña redoma de aceite puro de oliva que continuaba encerrada con el sello del sumo sacerdote Johanán. Ese aceite era aceite kosher. No se puede encender una menorá sin que tenga aceite kosher. Quizás había aceite ahí en Jerusalén de los sirios, pero no iban a usar ese tipo de aceite para encender una menorá. Así es que encontraron un poco de aceite con el sello todavía del sacerdote Johanán. Este alcanzó solo para un día, pero por un milagro de Dios siguió ardiendo durante 8 días hasta que se pudo elaborar más aceite. Lo curioso es que se tarda 8 días en elaborar el aceite, porque se cogen las uvas, las aceitunas, y se tienen que pisar, se tienen que comprimir hasta que salga ese aceite, y se deja reposando y se va trasvasando hasta que salga un aceite puro. Por lo tanto, tardan 8 días en hacerlo. Así es que ellos encendieron la primer luminaria con el aceite que les quedaba. El milagro demostró que Dios había tomado nuevamente a su pueblo bajo su protección. En recuerdo a este milagro, nuestros sabios fijaron como festividad los 8 días de Hanukkah, construyéndose estos en ceremonia anual de agradecimiento eterno por medio del encendido de las velas. Como duró 8 días, ellos pusieron todavía un brazo más y una vela más en agradecimiento a que ellos ganaron la batalla. Así es que tienes 8 días de los milagros que hizo el Señor con el aceite, más uno que recuerda esa gran batalla y cómo fueron derrotados los sirios. Desde entonces, en las familias del pueblo de Israel se celebra esta gran festividad llamada Hanukkah, donde las luces de colores se deben de encender en los hogares, donde los hogares, hoy que hay electricidad, se llenan de luces para que sus hijos estén gozosos y contentos. No tienen idea de la felicidad de mis nietos cuando ellos ven que mi esposa empieza a poner luces y empieza a poner un montón de decoraciones de Hanukkah. Ellos brincan, saltan, empiezan a gritar de emoción. Mi hija ayer dice: solo falta un día para Hanukkah. Es triste que hoy les engañen a los niños y que digan: falta un día para Navidad y va a venir el Panzaclós, el Sancho Claus, le digo yo, ¿no? Entonces,
Y es triste que le mientan a sus hijos que una persona como esa les va a dar regalos en lugar de que les digas que el Señor te ha proveído y te ha bendecido para tú poder bendecir a tus hijos. Tus hijos tienen que estar agradecidos contigo, no con una persona que ni siquiera conocen y que lo inventó el comercio. Es triste eso. Debes de traer felicidad a tu hogar, debes de traer gozo a tu hogar. El encendido de las velas, las luces, el fuego siempre ha sido motivo de alegría, motivo de gozo en los hogares. Si tú no tienes una januquilla, yo te invito a que la consigas, pero que celebres esta fiesta. Alguien me preguntó, ¿y no es bíblica esta fiesta? Claro que es bíblica. Lamentablemente la traducción no te deja verlo, pero hasta Yeshua participó de esta fiesta. Dice la escritura en Juan capítulo 10, en el versículo 22, ya era invierno y Yeshua estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah. Las traducciones le ponen lo que significa Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación del templo. En otras traducciones dice la fiesta de las luces, o la festividad de la dedicación, porque ahí rededicaron el templo. Pero en realidad esta fiesta de la dedicación o de las luces es la fiesta de Hanukkah. Anteriormente no se daban regalos, anteriormente simplemente se reunía toda la familia en conmemoración, hacían una gran cena y celebraban. Esa era una festividad que dura hasta la fecha 8 días, así es que son 8 nochebuenas, déjame decírtelo así. ¿Por qué? Porque las familias están lejos, pero en esta fecha vienen a pasar esos días con su familia, no solo un día, sino 8 hermosos días. Con el tiempo y con esta situación que se dio del comercio, se ha decidido darle regalo a nuestras familias y a nuestros hijos para contrarrestar todo lo que hay allá afuera. Si nosotros no le damos a nuestros hijos esos regalillos en estos tiempos, ellos van a extrañar a aquel Pansaclós, ¿verdad? Que trae esos regalos. Por lo tanto, no tiene nada de malo que tú puedas darle a tus hijos. Lo que sí yo les digo es de que traten y procuren de celebrar esto los 8 días. Yo sé que a muchos no les permite la economía regalarles 8 Nintendos o 8 Xbox a sus hijos y no pretendemos nada de eso. Pero puedes regalarles cosas sencillas, unos calcetines o algo que a ellos les guste, ¿verdad? No tienes que gastar tanto dinero, $1, $5, qué sé yo, pero todos los días estarles motivando para darles esto. Ahora, lo que nosotros hacemos es que cuando estamos en la mesa y antes de poder encender las luces y antes de poder hacer la cena de Hanukkah, nosotros oramos al Señor, damos gracias por la luz, damos gracias por el Mesías de Israel, oramos por nuestros hijos y entonces podemos darles un regalo. Y ellos también a su vez incluso tienen su januquilla. Los hijos también pueden tener su januquilla. Hay januquillas pequeñas que tú puedes comprar para tus hijos para que enciendan sus velas también. Hay juegos donde hay un dado que tiene las letras hebreas para que tú juegues con ellos. El chiste es pasar un tiempo en familia hermoso. Amén. Ahora te voy a enseñar cómo se hace esto. La januquilla se debe de encender, como ya te enseñé el primer brazo. Cuando la vela se consuma, al otro día ya no va a haber velas porque ya se consumieron, ¿ok? Entonces tú vas a venir y vas a colocar el shamash y lo enciendes. Y después vas a colocar esta vela primero, o sea, de izquierda a derecha. Vas a colocar primero esta y luego vas a colocar esta. ¿Sí? Esta va a estar apagada, obviamente. Y luego con el shamash vas a encender esta, no esta que pusiste primero. Vas a encender esta. Vas a encender esta. Y también con el shamash vas a encender la siguiente luminaria. Hoy no vamos a poner la grande porque esa la vamos a poner mañana. Ahí está la siguiente luminaria ya encendida. ¿Ok? ¿Estamos bien? Al siguiente día ya no tienes nada, otra vez, ¿verdad? Tal vez se consumieron tus velitas y ya tienes todo apagado. Entonces llegas, enciendas el shamash, que es el ciervo, y entonces ¿cuál vas a poner primero? Esta, ¿ok? De derecha a izquierda.
Y así sucesivamente. Vamos a suponer que ya no nos quedó ni una. Entonces, lo que tengo que hacer el último día es pongo el shamash y pongo esta primero, luego esta, voy de izquierda a derecha, ¿verdad? Yo estoy diciendo de derecha porque estoy volteado. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha los estoy colocando. De esta manera se colocan. Y entonces coges el shamash y empiezas a ascender de derecha a izquierda. ¿Correcto? De derecha a izquierda. Esa es la manera como tienes que hacerlo en casa. Hoy se quedará encendida la primer luminaria como primer día de Hanukkah. Si hay alguna pregunta, ustedes la pueden hacer. Vamos a estar allá en el comedor. Los amigos que nos están viendo, mis hermanos que nos están viendo allá en línea, pueden mandarme también algún mensaje ahí por WhatsApp, por Messenger. Con mucho gusto les comparto este estudio. No me manden mensajes por Facebook porque no los veo. Tengo cientos o miles. Entonces es mejor por Messenger o por WhatsApp para que yo pueda responderles. Vamos a ponernos de pie. Amados, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido la explicación de Hanukkah. Espero que tengan felices fiestas todos estos días. Háganlo en sus hogares, celebren con sus hijos, sobre todo en oración. Dejen que estas fechas sean unas fechas inolvidables para su familia. Amén. Abba Kadosh, Todá Rabá Adonai, nos has permitido estar aquí celebrando, Señor, este hermoso primer día de Hanukkah. Déjanos disfrutar ahora como hermanos, como familia, Padre eterno, y que tu luz siempre brille. Y recuerda, mi amado, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros alumbramos al mundo. Somos el reflejo de su amor. Amén. El Señor te bendiga ricamente. Nos vemos, amados que están en línea. Bendiciones.